Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos de nuevo aquí en nuestro programa Salud con Visión. En esta ocasión vamos a tener un formato distinto. Me acompaña la licenciada Rocío Cruz aquí en el estudio, pero por vía interespacial y cruzando los sistemas energéticos cuánticos, el espíritu de nuestra compañera Claudia Rodríguez va a estar acompañándonos también. Ella se encuentra por vía Skype, quien desde una zona muy alejada de este espacio, está en otra dimensión, va a comunicarse con nosotros debido a que el tráfico no la dejó salir de su casa. Entonces, pues bueno, vamos a tenerla también con nosotros, pero por vía distancia. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Buenas noches, Clau. ¿Nos escuchas, Clau? Claudia, sí, hola. Claudia. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí. Sí, claro. Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches. Ya te vemos, Clau. Sí, yo tengo un problema de desfasado de tiempos. Entonces... Ok. Aquí estoy. Bueno, entonces vamos a darle continuidad a lo que ya veníamos trabajando. De hecho, por las cuestiones de tiempo, vamos a terminar con el tema que iniciamos hace 2 semanas. Nuestro tema con respecto también relacionado con el mes del cáncer de mama. Vamos a continuar con el tema de cáncer de mama para darle fin a este tema el día de hoy. Entonces le pedimos por favor a nuestro compañero técnico Mau que nos haga el favor de pasar las diapositivas. Ya lo habíamos comentado, vamos a hacer rápidamente una remembranza, que gran parte del problema de cáncer tiene que ver no solamente con las sustancias tóxicas, el medio ambiente y todo lo que se ha comentado, la genética o factores de tipo incluso hereditarios o infecciosos. Vamos a considerar que el problema del cáncer está muy asociado con circunstancias del comportamiento, el sentir, las creencias, los hábitos y costumbres, no nada más de comida o de ejercicio, sino también de la manera en la que una persona resuelve sus conflictos personales, familiares, de trabajo, etc. Entonces, por eso es de que nuestro tema habíamos considerado que el bloqueo emocional va muy asociado al cáncer de mama. Habíamos dicho también de que, bueno, no es posible, o bueno, yo decía, ¿cómo era posible que una estructura tan hermosa y tan linda se echara a perder? Y eso tiene mucho que ver precisamente con las condiciones en que la persona está viviendo, todo aquello que tiene que ver con la función de la estructura. Platicamos de que los senos, o en este caso la glándula mamaria, cumple varias funciones. La función de la lactancia, la función en la relación sexual, la parte que tiene que ver con la estimulación, la excitación, también la glándula tiene mucho que ver con eso. Entonces se va a relacionar tanto con las condiciones de la sexualidad y lo que implica tener una relación sexual, la parte emocional involucrada en el acto sexual, pero también ya relacionada directamente con la maternidad, todo lo que tiene que ver con la expresión de esta función de la maternidad cuando ya esté el bebé presente. Ahí vamos a detenernos tantito en esta diapositiva, la cual nos muestra de una forma resumida que el cáncer como tal es una manifestación en el cuerpo, pero que su origen no es directamente en el cuerpo. Sabemos que la materia, en este caso nuestro organismo, es una manifestación en la materia de algo que pasa en la no materia. El cuerpo físico nada más nos va a servir para expresar lo que está sucediendo en la parte mental, emocional y parte de la historia de la vida de la persona. Entonces, la programación con la que crecemos es muchas veces la que va a determinar cómo se van a manifestar las cosas a lo largo del tiempo en nuestra vida, ya sea los proyectos que tengamos, si terminamos o no terminamos, por ejemplo, una carrera, lo que hicimos y lo que no. Lo que hicimos y lo que no hicimos. Y muchas de las cosas que se van a manifestar en nuestra vida van a depender de esa programación, y la programación desde la infancia. En base a esa programación vamos a vivir experiencias, pero yo puedo vivir la misma experiencia
que Rocío, pero mis creencias, mi programación va a determinar cómo voy a interpretar dicha experiencia. Por ejemplo, un asalto. El asalto puede ser que lo veamos los dos en el mismo instante, en el mismo micro, que eso casi no ocurre aquí en la Ciudad de México, pero cómo lo va a vivir ella y cómo lo voy a vivir yo va a depender mucho de las creencias que tenemos y la programación con la que hemos crecido. Hablando específicamente del embarazo, una persona puede vivir la experiencia de embarazo con mucho miedo porque tal vez piensa que no es el momento adecuado, piensa que no está lista para la maternidad, o fue una situación que se dio porque fue un abuso o porque fue ya sea por alguien en la familia o por alguien en la calle, ¿no? O simplemente era una relación, bueno, con su novio, pero que pensaban que todavía no era el momento adecuado. Las creencias o la programación con la que ella vive va a determinar mucho la situación de cómo va a manifestar esto ya en la experiencia del embarazo, ¿sí? Entonces, la experiencia me va a llevar a tener una respuesta. La respuesta puede ser agradable o desagradable en el cuerpo, la emoción, la sensación puede ser muy agradable o puede ser desagradable. ¿En base a qué? A la programación con la que yo vengo creciendo. En base a esa programación y en base a esa respuesta, si lo que sucedió, el resultado no es algo con lo que yo tenía planeado continuar mi vida, ejemplo, en el embarazo, de nuevo, es una persona que tiene un embarazo no planeado y en base a su programación, porque además en la programación le dijeron de que los embarazos solamente se deben dar cuando ya hay una relación de matrimonio, que no puede ser fuera del embarazo, que diga no puede ser fuera del matrimonio, porque eso no es una relación adecuada, no es una forma correcta de cómo traer al mundo a un ser vivo, ¿no? Por las creencias incluso de tipo religiosas. Entonces esas creencias pueden hacer que la persona viva con mucho estrés el hecho de estar embarazada. De ahí empezar con un juicio, empezar a sentir que va a ser calificada, que va a tener juicio por parte de la gente que está a su alrededor, y en base a ese juicio van a empezar a suceder ciertas cosas en su vida. ¿Tienes alguna pregunta, Rocío? Pues sí, por ejemplo, si a eso le aumentamos la condición de que la chica está estudiando, está a punto de terminar la carrera y su embarazo termina antes de que ella pueda concluir la carrera, se quedó trunco y es otro fracaso, llamémosle, adicional. Sí, son todas las condiciones que pueden de alguna manera favorecer a que el proyecto de vida con el que esta persona puede estar de repente se ve roto o se ve truncado. Entonces, una vez que hay juicio, ejemplo, estoy embarazada, no es el momento, no estoy casada, ¿qué van a pensar mis papás? Y luego si Dios me está viendo, y si esto es un pecado, y además mi novio no quiere nada conmigo, ya me dejó sola, ¿cómo voy a ser madre soltera? Y todo ese tipo de información es muy fuerte y eso puede provocar tanto estrés y tanta tensión en la persona que de repente podría crear que su sistema inmunológico tenga una respuesta inadecuada. De ahí viene la culpa, luego el castigo y por lo tanto la enfermedad. Entonces, el hecho de, vamos a ver unas imágenes del ejemplo de, si vivimos bajo las creencias del juicio, de lo bueno y lo malo, hay muchas situaciones que realmente no tendrían por qué calificarse como buenas o malas, debido a que eso depende de cada quien. Lo que para una persona puede ser bueno, para otra puede ser no tan bueno. Una vez que existe el juicio, que alguien te juicia, te dice esto mal hecho, después viene la sensación de culpa, viene la parte del castigo. De fallé, no cumplí, fallé, defraudé exactamente, a la persona que me dio la vida. Haber defraudado principalmente a los padres, y peor si existe alguna condición muy fuerte de tipo religiosa, se cree que incluso Dios está en desacuerdo con lo que hicimos y por lo tanto merecemos un castigo. Parte de las creencias que tenemos son que si yo hice algo que está mal, merezco ser juzgado, merezco una sentencia y merezco un castigo.
Y es ahí donde el cuerpo manifiesta esa sensación de castigo con un autodaño, con una autoagresión. Imagínense que vamos a detenernos en esa lámina. Perdón, Clau, ¿tienes algún comentario? No, lo estoy siguiendo con muchísima atención. Ok, no te duermas, por favor. No, aquí estoy. Creo que nunca te había puesto tanta atención como hoy, Miguel. Ok. Bueno, entonces en esta lámina que vemos, imaginémonos que tenemos, y ahí hay una imagen de una persona que está con un puño dándose directamente él en la cara. Es como el autocastigo, merezco la agresión, merezco recibir el castigo porque hice algo que está mal. Pero es muy importante considerar que si analizamos las cosas a profundidad y nos damos cuenta que todo lo que existe en esta vida, nada es malo, todo simplemente es. Ejemplo, una rosa no es buena, no es mala, es una rosa. Un embarazo no es bueno, no es malo, es un embarazo. El fallecimiento de un ser querido no es bueno, no es malo, simplemente es el fin de un ciclo. Pero depende de la creencia o las interpretaciones con las que vivimos esas circunstancias. Igual una pistola. La pistola no es buena ni es mala, depende cómo la vayas a usar. Y depende cómo interpretan el acto, porque mientras acá una persona puede decir, pues yo lo maté porque iba a matar a mi hijo, entonces no es tan malo. Pero otra persona puede decir, sí, pero tú mataste al que sí es mi familiar, entonces sí es malo. Entonces todo depende de la interpretación. Para no caer en este tipo de conflictos es importante poder considerar que la vida tiene simplemente la razón de estar aquí, es para vivir, para experimentar todo lo que estamos viviendo día con día. Pero si existe un juicio, si existe una interpretación donde ya hay dolor y donde implica esto un castigo, si no me lo aplico de manera directa o no me están castigando a alguien, por ejemplo el papá o Dios, como en la imagen podemos ver, imagínense a Dios allá arriba, que estuviera en el cielo realmente viéndonos a todos, y ese día Dios amaneció de malas, y entonces dijo, hoy tú me caíste mal, y hoy tú te portaste mal, y pum, te accidentas porque a mí se me dio la gana, porque como yo soy Dios, yo quiero que tú hoy tengas ese castigo. Y al día siguiente, amaneció de otro humor, ¿no? Porque además pareciera que Dios realmente tiene esa característica de tener ese humor. También se nos ha hecho creer que Dios tiene sexo masculino, ¿no? Y que entonces todas las mujeres pues están amoladas, porque imagínense, o sea, Dios es macho y además pues las va a castigar, ¿no? Y esa situación, esas creencias han llevado a mucha gente a estar viviendo bajo el juicio, y principalmente las mujeres con mucho sufrimiento, pensando que Dios, el Padre, las va a castigar por portarse mal. Eso que se considera en la sexualidad algo natural para la especie humana y que fue algo que Dios nos dio también, la cultura ha hecho que la mujer lo viva con tanta culpa y que no se permita vivir en libertad su sexualidad. Y más aún, Miguel, no solo en el proceso del embarazo, hay poca información sobre este tema y el grueso de las mujeres se vive con mucha culpa todos los procesos, o sea, todas las relaciones sexuales, porque cuando empieza, por ejemplo, el proceso de la menstruación, pues a veces te explican, a veces no, y pues aparte sangre es desagradable, y esto que es un castigo, ¿no? Es el primero, o sea, me porté mal, ¿qué me está pasando? Viene la parte donde, bueno, ya es un proceso normal, ya estás maduramente, sexualmente maduro, y se sigue viviendo como un tabú, como un mito, como algo que no es parte de la vida diaria, cuando es tan normal como comer o sonarse la nariz. Nada Así más es. que no lo vemos de esa forma. Sí, tienes toda la razón. Entonces, ¿por qué el seno es esa zona de repercusión de ese castigo? No solo se da en las mujeres, también se da en los hombres, y se ha dado también en varones que están sufriendo complicaciones incluso por aborto, no porque ellos aborten, sino porque ellos consideran que también es un dolor muy fuerte para ellos haber aceptado la situación de abortar, por ejemplo, de la pareja. Pero el problema no es el aborto como tal, el conflicto es la situación de cómo lo está interpretando la persona. Claro. Hay personas